muestra a Cristo. Yo no sé si todas la conocían, ¿no? Es una oración, ¿no? Pidiéndole a Dios que revele a Cristo, ¿no? A través de su palabra, a través de lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar hoy la vida de Ana. El año pasado terminábamos viendo la vida de Ruth y decíamos que era una historia de redención dentro de la historia, de la gran historia de redención que es la Biblia, ¿no? Toda la Biblia apunta a Cristo, ¿no? El que iba a venir, el que vino y el que volverá, ¿no? Y así también vamos a enfocarnos ahora en la vida de Ana, ¿no? Es una historia dentro de la gran historia de redención. Nosotros vamos a la Biblia para que la Biblia nos muestre el carácter de Dios, porque Dios se revela a través de su palabra, ¿no? Dios no es como yo pienso que es o como yo quiero que sea, Dios es como se revela en su palabra. Por eso abrimos la Biblia y al estudiar la historia de un personaje bíblico, no es un fin en sí mismo, no es que nos vamos a maravillar con ese personaje, porque es una persona pecadora como nosotras, sino que a través de la vida de ese personaje vamos a ver cómo Dios se está revelando, cómo Dios nos muestra parte de su carácter. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entre nosotras hay varias esposas de pastores y ahora le voy a pedir a Marcela, que es la esposa de nuestro pastor Sergio, que ahora está pastoreando Quilmes, ¿no? Así que le voy a pedir a Marcela que ore y después ya arranca Mirta con el estudio de la vida de Ana, lo que ustedes vieron, ¿no? Lo que teníamos como título, que guarda ese corazón, ¿no? El milagro de Dios cuando todo parece, ¿no? Perdido, imposible, cuando ya no hay esperanza. Marcela. Muy bien, oremos, hermanas. Amado Señor, gracias por este hermoso día que nos has regalado. Gracias por tu perdón y por tu gracia que nos llevaron a la salvación. Gracias por tu benevolencia para con nuestras vidas, que hoy nos permites esto tan precioso, Señor, que hermanas, mujeres de tantos lugares diferentes podamos encontrarnos alrededor de tu palabra, Señor. Qué privilegio, qué mimo, Señor, nos has regalado el día de hoy, precioso, de distintas provincias, de distintos países, a kilómetros de distancia, conectadas todas, Señor, alrededor tuyo, Señor, para escuchar tu palabra, para que tú alumbres nuestra oscuridad, como cantábamos recién, Señor, para que tú nos alimentes con tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Obra grandemente en nuestros corazones. Trae luz, Señor. Y sobre todo, como decía Alicia, Señor, también muestra a Cristo, Señor. Que tú te reveles en nuestros corazones, Señor, que te reveles a través de la palabra, que nos animes, nos exhortes, nos consueles, Señor, que utilices tu palabra, Señor, que traigas el Evangelio, Señor, a nuestras vidas para recordarlo una vez más, Señor. Gracias por este precioso tiempo. Dejamos a Mirta que se ha preparado todos estos días atrás con tu palabra, Señor, para que ella nos pueda guiar y nos pueda expresar lo que tú le has comunicado, Señor, para que nos diga. Te dejamos este tiempo precioso en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Muy contenta, como decían las esposas de nuestros pastores, Alicia y Marcela, realmente es un honor, un privilegio enorme que podamos abrir su palabra, que es lo que queremos escuchar ahora, ¿no? Necesitamos escuchar a Dios, y es lo más hermoso poder encontrar acá, en su palabra escrita, que ya está todo su diseño, su manual. Dios se humilló a querer hablar con nosotros. Así que yo hoy quería que ustedes me pudieran acompañar a 1 Samuel, el capítulo 1. Vamos a ver la historia. Esto es historia real, o sea, los judíos estudian esto como un libro de historia, como nosotros estudiamos a Belgrano y a San Martín, es la historia de ellos. Pero esto, más que historia,
es mucho más, porque es la palabra de Dios revelada, escrita, y que hoy quiere manifestarse a nosotros, ¿no? Vamos a ver que esto ocurrió, se calcula alrededor del 1100 a.C., 1080, 1120, según lo que pudieron detectar los estudiosos, los arqueólogos, los teólogos sobre este tema, cuando Israel no era Israel. Era un grupo de tribus dispersas. Jueces nos dice lo que estaba sucediendo en esta época. Cuando uno va a Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea que este momento de la historia, vamos a ver que las tribus de Israel están muy dispersas y al punto del desastre. El sistema político no funcionaba. Había muerto ya Sansón, que fue uno de los casi anteúltimo, penúltimo juez, en manos de los enemigos. Una vida caracterizada por adulterio, por mujeres borracheras, que no pudo ser ejemplo ni autoridad espiritual para llevar a la gente a Dios. Bueno, una decadencia moral, porque se habían contaminado con los pueblos vecinos, ¿no? Siguió el abuso, la esclavitud, el saqueo de tierras. Ellos ya no podían cultivar, los vecinos les extraían lo que podían sembrar, les prohibían hacer armas para la guerra, los limitaban, los controlaban. Había un caos político, social, económico, moral y sobre todo espiritual, porque Dios se estaba alejando del pueblo. Se estaba alejando porque ellos decidieron en su corazón no querer saber nada con Dios. Y así llegamos a 1 Samuel, ¿no? Ahí están los sacerdotes, Elí y sus hijos, Ofni y Finés, tampoco conocen a Dios. Eran religiosos profesionales. Lo podemos ver después más adelante en 1 Samuel 2, el que quiera después investigar, en versículos 12 y 22, por ejemplo, dice ellos directamente, y se hacían hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios. Se acostaban con mujeres en el templo, hacían lo que dictaba su corazón, elegían la carne para el sacrificio, para sus propósitos, vivían en sus deseos carnales. La idea del Mesías, que tanto se había esperado en otras generaciones, ese anhelo que ya había estado establecido desde Abraham, parecía ya como una novela. No parece que queda en este momento esperanza para Israel. O se arrepienten o Dios va a intervenir. Y cuando interviene Dios, es un Dios también de ira, porque es un Dios santo, ¿no? Y vamos a ver al mismo tiempo, en el mismo capítulo, una familia que realmente ama al Señor, adora al Señor con todo su corazón. Ellos sí conocen a Dios en la intimidad. Saben que son pecadores, saben que no son perfectos, y saben que la ira de Dios tiene una sola forma de aplacar el pecado nuestro, y es llevando un cordero para que los sacerdotes lo sacrifiquen. Y así hacían ellos cada año. Vamos a ir al capítulo 1, versículos del 1 al 4, para leer rápidamente, que dice: hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, de Eliú, de Tou, de Suf, Efrateo, y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Bien, acá tratando de relatarles un poquito esta situación, vamos a ver que ellos tampoco eran perfectos. Es decir, esta familia también tenía un problema. Se habían dejado influenciar por la cultura y ahí lo vemos, ¿no? Hay un error de haber aceptado un matrimonio bígamo, pensando que podía solucionarles, como todos hacían, el problema de que, bueno, había que tener hijos, porque los hijos en ese momento eran muy importantes. Vos tenías que tener hijos porque te iban a ayudar a la seguridad, a la prosperidad, a un montón de cosas.
si había enfermedades, los hijos en general en la cultura. Así que si vos con una esposa no podías tener, tenías una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Bueno, no era el modo en que Dios había establecido, pero ellos también eran parte de algo había que hacer. Así que llegamos acá. Crisis nacional, no había país, crisis familiar, crisis, una angustia también personal, y la convocatoria para este día. ¿Qué esconde ese corazón? El milagro de Dios cuando no quedan esperanza. Cuando vamos a los pies del Salvador con un corazón quebrantado y humillado, rindiendo nuestra voluntad a su voluntad, quedamos tan maravilladas que solo podemos adorarlo plenamente, encontrando nuestra esperanza en sus propósitos eternos. Quisiera que hoy pudiéramos estar viendo a través de su palabra, primero, que nuestro Dios es soberano, aun cuando las circunstancias no parecen favorables. Vamos a ver lo que estamos viendo hasta el versículo 9. En segundo lugar, que un corazón humillado y quebrantado clama y se rinde a la voluntad de Dios. Los versículos del 9 hasta el 18. Y por último, que un corazón humillado y quebrantado adora a Dios con su vida y vive para los propósitos eternos. Bien, hermanas, me gustaría que volviéramos a orar otra vez, a clamar al Señor que Dios se manifieste en nuestros corazones, ¿sí? Señor, te queremos pedir, por favor, Padre, que tú seas exaltado, que tú te manifiestes, te muestres, nos muestres a cada una de nosotras, Señor, qué tenemos que cambiar, qué quieres decirnos. Ayúdanos, Señor, que sea tu palabra la luz, Señor, para nuestro corazón, que nos haga ver hacia dónde tenemos que ir, que nos dé esperanza y que nos muestre, Señor, tu camino. Agradecidas aquí, Señor, por esta oportunidad, rogamos, suplicamos que quieras usar, Señor, a tu sierva, que no es absolutamente nada, que sea tu palabra expuesta y que alimente nuestras almas, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, hermanas, el primer punto. Dios es soberano, aun cuando las circunstancias nos parecen desfavorables. Después de lo que les estuve contando, les digo, vamos viendo acá, que cuando llegaba el día, versículo 4 sigo, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero, versículo 5, a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Es decir, acá tenemos la primera cosa que nos hace pensar en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios nos permite ver que Ana no podía tener hijos. Dice 2 veces, versículos 6 y 7, no le había concedido tener hijos. Lo dice en el 6, lo dice también en el 5. Es decir, Dios había cerrado, esa es la palabra original, dice Dios había cerrado su matriz. Eso es soberanía de Dios. Ella no podía hacer nada. Pero por otro lado, Elcana la amaba a ella. Eso también es su gracia. ¿Qué tenía ella para darle? Nada. No podía dejarle la prosperidad, los hijos, el futuro, la herencia a un hombre que en ese momento era tan importante tener familia y sobre todo, en el caso de ellos, que ellos eran adoradores de Dios, tener un hijo, un levita, que pudiera ir a compartir en el tabernáculo, podía participar, no tenía nada para darle. Pero él la amaba, simplemente. Entonces, podemos ver la gracia de Dios, ¿sí? Y la bendición que ella tenía de ser amada. Pero por otro lado, esta situación tan difícil. Y a medida que vamos avanzando, vemos que bien, Jehová no le había concedido tener hijos. Penina, que es la otra esposa, sí tenía hijos. Y dicen que en el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía.
Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Qué pasó ahí? Ella estaba angustiada, la constante burla de Penina año tras año, año tras año. Y vemos que, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Podríamos hacernos nosotros esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te hace llorar? Y las respuestas de nosotros, ¿no? Porque Dios no me da hijos, porque no tengo trabajo desde hace mucho tiempo, porque esta enfermedad crónica que avanza, porque cada vez que me enamoro no es de la persona equivocada, porque no salimos de la deuda, porque esto no va a cambiar, porque no quiero que este país se transforme en comunista, porque no aguanto más de esta situación, mi jefe, el trabajo, la madre, el esposo, qué sé yo, la cantidad de cosas que podemos tener, que vienen de afuera y que nosotros decimos, no, esto no es lo que yo esperaba, pero acordémonos, hermana, Dios es soberano y Dios está por encima de todas circunstancias. La diferencia es ¿dónde estoy yo con mi corazón? ¿Voy a agradecer en el medio de estas circunstancias o voy a tener un corazón amargado e ingratitud y disconformismo? Ana no es disconforme, porque dice, cuando le pregunta al marido, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Se lo dice para decirle, mirá, yo te quiero más a vos que a todo lo que puedas darme. Eso en esa época es algo wow. Este es un hombre que sabe apreciar y que sabe valorar, pero lo está diciendo hace 1000 años antes de Cristo, donde en este contexto, la mujer era muy dejada en menos, muy en segundo y tercer plano, muy objeto. Pero este hombre de Dios la aprecia, la valora. Y ella no es una mujer insatisfecha con el marido, está contenta, pero hay algo más en su corazón. Hay algo que no la deja en paz. Entonces, ¿qué pasa si ese dolor, si esa preocupación, si ese deseo no se va? Si no para de crecer, ¿qué hago con eso? Vamos a ir al segundo punto. Y el punto número 2 es, un corazón humillado y quebrantado clama y se rinde a la voluntad de Dios. Ahí vemos, el versículo 9 dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ahí estaba, pobre Elí, sacerdote que ya no puede discernir entre lo bueno y lo malo, que no aprendió a rendirse a la voluntad de Dios, porque si ustedes van al capítulo 2, versículos 29 al 30, es terrible. Dios dice que él había despreciado su palabra, porque había tenido en poco su palabra, porque había puesto a sus hijos en primer lugar, y les había dejado que hicieran cualquier cosa. Los hijos se acostaban con las mujeres en el templo, entraban en borracheras, hacían cualquier cosa. Era el sacerdote. Bueno, por un lado vemos a este hombre, y por otro lado dices, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Nuestro Dios de misericordia, que hace pasar nuestras miserias por su corazón, por eso de misericordia. Terriblemente interesado en nosotras, pero también santo, porque va a tomar partido con este grupo de sacerdotes, porque no deja las cosas así, como que bueno, que cada uno haga lo que bien le parece, como decía jueces que este grupo de personas hacían. Por otro lado tenemos a esta mujer compungida con un colapso de emociones, diría yo, porque el versículo 10 dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, pero si ustedes empiezan a contar, se juntaron se irritaba, lloraba, y ya a esta altura ya no come, ya le afectó al cuerpo. Llorar no es sinónimo de debilidad, sino de que tengo alma, tengo sentimientos, pero Dios le va a decir unos años después a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? ¿Hasta cuándo? Hay un momento donde uno tiene que hacer stop, cuando la angustia nos desenfoca, cuando no está siendo algo pasajero, cuando pasan los meses y el llanto sigue y es persistente, va a producir una depresión o una enfermedad. Y la angustia de Ana se está haciendo insostenible. Y aunque ella lo pensó, porque si ustedes se fijan en el versículo 9 dice que ella, bueno, habiendo comido y bebido, primero cuando el marido le dijo así, dijo, bueno, está bien, está bien lo que Dios me dio. Pero después dijo, no, hay algo acá que me inquieta.
entonces Ana va a ir a donde siempre tenemos que ir frente a cosas que no terminan de cerrar. Vamos a Dios, vamos a Dios. Quizá Ana es un ejemplo, un pequeño ejemplo del dolor que se produce en el alma, que nos iguala a todos, porque el dolor nos iguala. Nos podemos sentir mal cuando no somos iguales a otros, cuando nos falta algo, cuando nos toca nuestra dignidad, o nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra identidad, o nuestra seguridad, nuestro afecto, nuestra satisfacción. Algo Dios permite en su soberanía que se toque y a nosotros se nos viene el mundo abajo, porque somos personas. Pero ahora fíjense cómo se sentía Ana. Si ustedes quieren chusmear un poquito cómo estaba su corazón en este momento, si van al capítulo 2, fíjense el versículo 4, que Ana se sentía débil ante la sociedad y ante Penina. El versículo 5, que Ana se sentía hambrienta, estéril, necesitada, seca. El versículo 6, que Ana se sentía muerta. Miren, así vamos a, por ejemplo, 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Sí? El versículo 7, Jehová empobrece y él enriquece, abate. O sea, ella era la que se sentía así, pobre, necesitada. Y el versículo 8 es terrible, dice, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. El muladar, hermanas, era el lugar, el montón de excrementos puestos al sol a secarse para usarse como combustible, que usaban y que ahí iban a revolver los más pobres. Así se había sentido ella frente al dolor. Ahí estaba Ana con ese dolor, con esa amargura. Por eso, ¿a dónde va? A dónde hay que ir cuando algo no se soluciona. ¿Te sentiste así alguna vez? ¿Cuál es ese dolor amargo que tenés? Para Ana, honestamente, era la muerte de un hijo que nunca nacía. Vos decís, bueno, no como la muerte, sí, porque nosotras somos mujeres. Cuando nosotras, si una persona es infértil, es una persona irregular, una persona que nunca va a saber cuándo viene la menstruación, y que cuando viene, quiere decir que no hay hijo. Y si no viene, porque por ahí viene 2 meses, 3 meses, 1 mes, no viene, entonces se esperaba, se entusiasmaba, se imaginaba la cara de contándole al Cana, se imaginaba un nombre, se ponía, no sé, estaría preparando el saquito, porque ahí no había debates, un levita, la familia, un varón para el servicio de Dios, porque ella le ponía fe, y ella amaba a Dios. No podía concebir que no pudiera, porque la idea popular decía, ahí algo habrás hecho, estabas maldecida. Entonces ella, cuando viniera, cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses, lo que ocurría era otra vez la muerte, otra vez el dolor, muy fuerte, cada vez más fuerte. Pero ella no dejaba de ir cada año a adorar a Dios, teniendo que soportar además a Penina. Quizás vos tenés que soportar al jefe, no sé, a alguien, algún ser humano que te... Y te digo, había que soportar que se le reía, que se le burlaba, porque esta Ana no era nadie, y en esa sociedad no era nada. Podría ser que estuvieras pasando por la muerte de un familiar, por la traición de un ser querido, por la muerte de alguien que para vos es mucho, puede ser desde un animalito, una amiga, la falta de un esposo, la falta de un novio, la enfermedad que no concluye, maldades que te hagan, injusticias, cosas que no entendés. ¿Qué esconde ese corazón? ¿Cuál es el dolor de nuestra alma? ¿Son preocupaciones? ¿Y sabés qué? A veces caemos en la autocompasión, en la autoconmiseración. Nadie sufre tanto como yo. Error, hermanas, error. En primer lugar, el que más sufrió por todas nosotras. Nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto, Isaías 53, caminó entre los hombres, sufrió todo. Física, emocional, espiritualmente. Nuestro Dios sí que nos entiende. Si nadie estuviera entendiendo acá, ¿no? Y él fue capaz, despreciado, de rescatar de la muerte a los ladrones, a los violadores, a los asesinos. Y eso somos nosotros, eso fuimos nosotros. Nosotros violamos, aplastamos, denigramos su ley. Nosotros asesinamos, matamos en nombre de nuestro Señor. Nosotros arrancamos de nuestro ser la palabra Dios
quizás más de una ya se bajó en este momento cuando empezó a escuchar que todo Biblia, ¡buah! No quiero saber nada. Nosotros no queremos ir al Evangelio, no queremos escuchar el Evangelio de salvación. Nosotros, trapos de inmundicia, perdidos. ¿Quién podría dar lo más preciado por personas que ni deseábamos la salvación? No hay injusticia ni dolor que Cristo no haya atravesado. Nuestro Dios misericordioso, que no disfruta de la injusticia, que no se goza de nuestro sufrimiento. Hay un sano equilibrio entre darme lo que no puedo soportar, lo que puedo soportar, y lo que exige es tirarme en la fe. Dios no quiere que me quede 40 años en el desierto, pero sí quiere que pase por el desierto. Dios no es sarcástico y cruel, no disfruta de nuestro dolor, Él es compasivo, 2 Corintios 7, del 9 al 11, Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, aborreces a todos los que hacen iniquidad, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo. Y a Dios, hermanas, cuando algo no cierra, duele, no se entiende, no se comprende, hay que ir a Dios, ya sea para confesar amarguras, reproches, enojos, falta de fe, de esperanza, intranquilidad, murmuración, dejadez, depresión, pereza, desobediencia, mis planes, mi futuro, lo que no tengo, no sé para dónde ir. Hay que ir a Dios. ¿Qué es lo contrario? Endurecerme, ensorbecerme. La famosa canción, resistiré, erguida frente a todos. ¿Cuánto vas a tardar en resistir? El ejemplo es Penina. También tenía dolor Penina. Hay que estar en el lugar donde uno es despreciado. Porque Elcana amaba a la otra. Problema de una bigamia que Dios no estableció, pero que los hombres decidieron hacer las cosas a su modo. Yo puedo sola, dijo Penina. ¿Cómo? Peleando a Ana, pobrecita. Bueno, Ana está pensando, o esto es fe y va a crecer en Dios, o lo voy a dejar en Él. Ana se sintió muy, muy, muy abajo. Ya socialmente se sentía muy abajo, pero va al más alto de los altos de los altos. Y ella le va a decir en el versículo 11, Jehová de los ejércitos, versículo 11, Jehová de los ejércitos no se sabe si quiso decir de los ejércitos celestiales, pero de los ejércitos vivos que estaban ahí también, de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana se enfoca en Dios, pone su fe en el que es capaz y tiene todo el poder de hacer clic y hacer que ella tenga un hijo. Sabe que Él se va a encargar y se lo dice sin saber el final. No es seguridad. Le dice, sí te dignares. Eso es condicional a Dios. Dios hace lo que vos quieras. No es que Dios va a responder a sus caprichos. Ana dice, sí te dignares. Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Dios es Dios. Y yo soy su sierva. Fíjate que 3 veces dice, tu sierva, tu sierva, tu sierva. Y le dice, y no te olvidares. ¿Qué? ¿Dios puede olvidar? No, pero Ana sabe que Dios tiene derecho a poner, stop, esto no. Dios va adelante. Y Dios usa sus métodos, no los tuyos. Y uno tiene que aceptar su soberanía. Yo soy sierva, Él ordena, Él es el amo. Él puede correrme del lugar, Él puede quitarme de la cena. Yo me ofrezco, y ofrezco lo mejor que tengo, que es nada para Él. Para un Dios autosuficiente, que es todo en sí mismo, porque nuestro Dios es autosuficiente, no te necesita, no me necesita, no busca adoradores. Está mal la traducción. Dios no nos necesita. Él nos creó para su gloria.
pero no necesita que le demos gloria, porque pobrecito, antes estaba triste y necesitaba crearnos para que... No, él antes de la creación, Juan 17, él ya era suficiente en sí mismo. Y sin embargo, Ana dice, yo ofrezco lo que me des. ¿Y qué pide Ana? Pide un hijo varón, con un corazón humillado y quebrantado, se rinde a la voluntad de Dios. ¿Qué tiene para rendir? Pone su voluntad en la voluntad de Dios. ¿Deseo más su voluntad que poder para mí? ¿Para qué quiero lo que pido? ¿Para qué quiero? ¿Quiero su poder? ¿Para mis deseos? ¿Para mis caprichos? Ana pide un varón. ¿Para qué? Para que esté en el servicio del tabernáculo en Silo. No es para ella, no es para su provecho, no es para su importancia social. Ella era esposa de un levita. Cualquier problema, cualquier dificultad física, económica o cultural, cualquier angustia, todo lo que tengo, todo lo que soy, sirve para sus propósitos si lo pongo en su altar. Dáselo, Él se lo va a usar. Él lo va a usar. Que el dolor de mi alma sirva a sus propósitos, a los propósitos de Dios para bendecir, para glorificar su nombre. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué le pido a Dios? Ella pide un hijo. Y la pregunta es, ¿estamos pidiendo hijos al Señor? No tenés excusa. Soltera, casada, viuda, porque físicamente Dios lo hará con algunas personas en su voluntad, pero espiritualmente, ¿quién da los hijos? Los hijos los da Dios físicamente, y espiritualmente, ¿quién da los hijos? Los hijos los da Dios. Y dice Tito, capítulo 2, versículos 3 y 5, y dice 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8, que nosotros tenemos que rogar o suplicar y vivir proveyendo y haciendo hijos espirituales para su reino. Pablo dice en 1 Tesalonicenses, como la nodriza, como la mamá, como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Pero dice como eso. Tercera Juan 4, Juan dice mis hijos. Tito 1:4, Pablo dice mi hijo. 1 Pedro 5:3, Pedro dice, Pedro, tráeme a Marcos, mi hijo. Es nuestra responsabilidad ser madres. Y Ana está pidiendo ser madre, como algo que sabe que Dios la hizo mujer. ¿Cómo es esto? Por fuera tenemos los ovarios, toda la preparación física. ¿Y qué? ¿Y la parte espiritual y emocional no es para ser madre? Claro que sí, Dios nos hizo mujer. Y esa es una de las cosas más preciosas que tenemos por ser mujer, ser madres. Vamos a tener hijos sí o sí, la cosa es qué clase de madres somos. Porque la influencia la vamos a hacer seguro. Puede ser terriblemente mala o puede ser en el espíritu y buscando agradar a Dios. ¿Qué se hace con un hijo? Se lo protege, se lo educa, se ora por él todo el tiempo, se lo tiene en el corazón. ¿Sabes lo que se hace con una hija espiritual? Lo mismo. Vas a sacar uñas y dientes para que la persona crezca en el espíritu, para alimentarla con la Biblia, para enseñarle el camino, para enseñarle dónde están los amigos que aman al Señor. Le vas a enseñar cómo organizar su tiempo, le vas a enseñar... Eso es ser una madre, ser consciente de quién me dio o no me dio los hijos. Me los dio Dios. Y deben ser para honrar su nombre, ¿no? Versículo 18 dice, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer, comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Nada cambió. Ana dejó todo en el Señor y no estuvo más triste. Dejó todo en el altar. Oró y le dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Si te fijas bien, dice el versículo 15, yo soy una mujer atribulada en espíritu, no he vivido vida, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Lo derramó todo, todas sus congojas, lo mismo va a decir el versículo 16.
derramó todo, dijo, Señor, esta soy yo, y este es mi dolor, y esta es mi pasión, mi deseo, por favor, lo pongo en tus manos, haz lo que quieras. Ana pide llena de fe a Dios, su voluntad, la voluntad de Dios. Si su voluntad no, también está bien. No va a vivir deprimida por eso, ora. No va a dejar que la amargura ensucie su visión de Dios. Por eso clama al Señor, que transforme su corazón, que sea lo que sea, venga lo que venga. Por eso comió y bebió y no estuvo más triste. Yo no podría decir que Ana tenía un ídolo en el corazón, pero la necesidad apremiante de este deseo tan fuerte que no sale de sus pensamientos requiere atención de recurrir al verdadero Dios. Ana ora, porque Dios tiene para Ana algo más grande, una tarea distinta. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque en esa incomprensión humana y límite entre la frustración y la fe, Dios sigue manejando los hilos de la historia para entregar en las manos de Ana la crianza espiritual de uno de los más grandes profetas que tuvo el pueblo de Dios. Hay dolor, pero hay esperanza. Hay esperanza, por eso ora, y no se resigna. Algo no termina de acomodarse y la fe está creciendo en ella. Este es el mejor lugar para aclarar todo. Ahí, a los pies, voy a Dios. O cambia mi corazón, o cambia mi esperanza, o cambian las circunstancias, o mantiene mi esperanza y mi fe en Él crece. Me sostengo en su refugio, aunque no entienda nada. Él me sostiene, me saca. No tengo que entenderlo todo. Es su plan, no es mi plan. Espero con confianza en que Él hará lo mejor. Oro y espero quieta y reposadamente, porque descanso en la persona de Dios. Todos mis dolores, mis preocupaciones, mis ansiedades se hacen añicos o son nada cuando voy a Jesucristo. ¿Qué madre, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué madre entregaría un hijo a un grupo de sacerdotes que ni siquiera estaban agradando a Dios y todo el pueblo lo sabía? ¿Qué madre que desea con locura tener un fruto de su amor con su esposo se lo va a sacar de encima? Fíjense, ella dijo que lo iba a dejar. O sea, dame un hijo para dártelo. No era un hijo para quedárselo ella, para... No, entonces podemos ver que podemos pasar al tercer punto para pensar que un corazón quebrantado y humillado adora a Dios con su vida y vive para los propósitos eternos. Dios no escoge a una persona para hacerla sufrir ni para darle tranquilidad y comodidad pasajeras. Fuimos elegidos para una misión que requerirá entregar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros anhelos a sus pies, ser formadas a la imagen de su Hijo, no a nuestra imagen. El versículo 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. En el original dice, intervino. Dios tuvo que hacer una intervención. Y aquí, un milagro, la vida que Dios colocó en ese vientre. Un milagro. Un milagro de Dios acaba de suceder. Y Ana adora. ¿A quién adora Ana? Ya sabemos que ella lo llamaba Jehová de los ejércitos. Pero si nosotros vamos al capítulo 2, podemos ver un poco más su corazón. Ana adora, 2:5. Ana adora al que da de comer a los hambrientos, a un Dios que satisface y llena. Los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre. Versículo 2:6. Ana sabe que Dios mata y Dios da vida. Versículo 8. Al dueño de la estructura donde nos apoyamos. Versículo 9. Al que nos guarda. 2:9.
Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Ana adora al que tiene toda la fuerza para hacer todo lo imposible y tiene el poder para hacer todo lo que quiera en sus manos. Ana no es la misma, es otra persona. Hay de más en Ana, no hay además, hay de más en Ana, porque ya es Dios en ella. Entonces Ana desborda. Y todo eso, que es Ana, que era una mujer común, sencilla, simple, con un problema, Dios quiere usar a cualquiera de nosotras de la misma manera. ¿Adoramos a Dios o vamos a caer en lo contrario, que es la idolatría? La pregunta es en quién confiamos realmente, quién o qué dejamos que satisfaga nuestro interior, porque debería ser solo Dios, porque fuimos creadas para Dios. Y si no estoy dejando que Dios satisfaga mi interior, lo va a hacer la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es solo tener una estatua en la casa, o ir poniendo una vela, un santito, o tener una estampita. Un ídolo, idolatría, es atribuir a una persona, a un animal, a una circunstancia, a un fenómeno, a una emoción, lo que sea, atribuirle, ponerle la mochila de que eso va a satisfacerme, me va a llenar, me va a dirigir, eso voy a tener que obedecer, eso va a guiar mi vida. Eso es un ídolo. Y eso a lo que yo le atribuyo, después va a requerir mi sumisión, mi obediencia, mi guía, todo mi tiempo, mis pensamientos, mis emociones, va a controlarme. Eso es idolatría. Incluso puede traerme alguna paz momentánea, alguna satisfacción. Por ahí me drogo, me lleno de imágenes pornográficas, escucho conversaciones obscenas, robo, mato con la indiferencia o el odio, miento, escucho canciones inapropiadas, algo para pasarlo un momento. Y después me esclaviza, me ensucia, me denigra como persona. Porque el único que satisface santamente y nos completa es Dios. La tragedia de no creer en Dios no es que la persona termina sin creer en nada, es mucho peor. Puede que la persona termine creyendo en cualquier cosa. La idolatría comienza con el no ser agradecida. Una persona desagradecida está solo a un paso de saciar sus necesidades de manera ilegítima. La ingratitud también es pecado. Según Timoteo 3, versículo 1 al 5, el primer síntoma que tenemos de que estamos dejando de adorar a Dios es cuando dejamos de ser agradecidas. No se puede adorar a Dios sin tener un corazón agradecido. Lo pueden buscar, no hay tiempo ahora. Romanos 1, versículos del 18 al 25. Pero Ana adora y ni siquiera se toma el atrevimiento de quejarse de la situación de decadencia espantosa que hay en el sacerdocio, como para pensar que sería una absoluta locura dejar a ese chico ahí, en manos de esos inmorales. La adoración me hace concentrarme en lo que realmente es importante. Las circunstancias externas seguirán su curso, de eso se encarga Dios. El propósito de tener un hijo era adorar a Dios. Eso oró antes de que fuera realidad. Quería un hijo para entregarlo a sus planes. O quiso que su dolor se transformara en gloria para su nombre. Voy a sacarle jugo a esta situación. Dios se puede glorificar, aunque venga una enfermedad incurable, aunque no tenga dinero para lo que creo que necesito, aunque me quede sin trabajo, aunque se mueran los amores más cercanos, aunque Dios no me dé hijos naturales. Se puede dar gloria a Dios porque confío en que Él hará lo mejor con mi situación, con mis circunstancias. Dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él está actuando siempre. Y en el versículo 20 se produjo el milagro. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Dios. Crió a su hijo Ana, crió a su hijo y podemos seguir viendo las imágenes que puede seguir pasando Karen, donde podemos ver, vamos a ver dos frases importantes. Ana criando a su hijo, lo crió, ustedes pueden seguir mirando después, versículo 23, 24, ella lo crió, ella lo tuvo hasta los 3 años, ahí lo va a entregar.
lo va a dejar en el medio de toda esa corrupción. Pero les digo, por ejemplo, el pastor John Machen, que fue más que pastor, fue un presbiteriano dedicado a la parte de educación, escribió, está citado en el libro de Liderazgo Idóneo: la más importante institución cristiana de educación no es el púlpito ni la escuela, por importantes que sean estas instituciones, sino la familia cristiana. Y esa institución ha dejado en gran medida de cumplir con su trabajo. Miren lo que decía este hombre: ¿de dónde hemos obtenido nuestro conocimiento de la Biblia, aquellos de nosotros que hemos llegado a la edad mediana? Supongo que mi experiencia es la misma que la de muchos de nosotros. Escuchen esto, lo podés pasar si querés, Karen. No tuve mi conocimiento de la Biblia, de la escuela dominical o de otra escuela, sino los domingos por la tarde con mi madre en casa. Y yo aventuro a decir que aunque mi capacidad mental no tenía nada de extraordinario, yo tenía más conocimiento de la Biblia a los años de la historia de que se supone que tienen muchos estudiantes de los seminarios teológicos de nuestros días. Los estudiantes de teología vienen en su mayoría de parte de hogares cristianos, en realidad, en gran proporción. Son hijos de iglesia. Sin embargo, cuando terminan el ciclo básico, muchos de ellos son bastante ignorantes de los contenidos de la Biblia. El otro pastor decía: he adorado en iglesias y capillas, pero el altar más querido fue las rodillas de mi madre. Nunca oí tan fuerte la voz de Dios como en el pecho de mi madre. Me he distanciado físicamente de ella, mas la memoria me guarda de distanciarme de las rodillas de mi madre. ¿Y a quién está engendrando? ¿A quién está engendrando Ana? ¿Y en quién estuvo invirtiendo su vida Ana? En uno de los más grandes profetas que tuvo la historia de Israel, Samuel. Samuel es el que va a preparar al pueblo, lo va a volver a Dios, que confiesen, que se arrepienten, pueden buscar en Samuel, que dejen sus ídolos, que vuelvan a Dios. Samuel es el que enseñaría las leyes a diferentes regiones por primera vez. Iba a ser el primer consejero del rey, el que iba a ungir a David. Pero Ana no lo sabía, porque Ana hacía lo que hacía solo para Dios. Y que Dios haga lo que tenga que hacer en su tiempo, y seguramente en su presencia se habrá ido a enterar las cosas hermosas que produjo ella en el corazón de su hijo, porque el hijo nunca olvidó las enseñanzas de esa madre. Y Ana estaba más que en eso, ella esperaba al ungido. Si ustedes se fijan en 2.10, ya termino, en el 2.10 dice, en el 2.11, perdón, dice: Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. El rey era, en ese momento, es la primera vez que aparece en el Antiguo Testamento la palabra ungido, que está hablando del Mesías. Ella esperaba en el Mesías, y por eso vamos a terminar pensando que Dios es nuestra roca, porque Cristo es nuestra roca. Capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. La palabra refugio en el original dice: no hay roca. Yo estuve hace muchos años, varias veces estuve a punto de morir, pero una de las veces fue en el río de Córdoba. Y estaba en el medio del río con mi sobrino de unos 7 años, Lucas, y estábamos centrados en el medio del río, y de pronto miramos hacia un costado, un ruido terrible, una correntada, y era la creciente. Nos agarró en el medio del río, nos arrastró a los dos, y sentí que mi sobrino y yo moríamos. Nos llevó la correntada entre palos, vegetales y todo lo que venía, y recuerdo a mi sobrino subir y bajar del agua y gritar: tía, salvame, tía, me muero, y desaparecer en el agua. Y yo, desesperada atrás, muda, dura, por supuesto, decía: Señor, nos entregamos, nos morimos, clamé: Dios, por favor, si tu misericordia querés que sigamos viviendo.
Y en ese momento Dios hizo que la corriente me llevara un poco más hacia adelante a mí. Pegué contra una roca, en el medio del río, pegué contra una roca de la que me sostuve, me agarré, y cuando vino mi sobrino, por supuesto, lo golpeé contra esa roca y quedamos ahí, abrazados a esa roca que nos salvó. Después, bueno, vendrá todo lo que vino después. Al otro día volvimos y estaba absolutamente todo el río, inclusive el puente, todo tapado, y esa roca nos salvó. Pero hermanas, nuestro refugio eterno, nuestro refugio para estar siempre, que no es como esa roca que desapareció con el agua, es nuestro Señor, que Él pueda ser siempre a quien podamos adorar. Si querés, Alicia, podemos terminar orando. Bueno, gracias Mirta. Mirta es la esposa de Jorge, es uno de nuestros diáconos, y bueno, agradecida siempre que Mirta estudia para enseñarnos. Ahora vamos a orar y nos vamos a dividir en grupos. Vamos a tener un tiempito para dividirnos y poder charlar. Somos tantas, que bueno, esperamos que el armar distintos grupos facilite que podamos seguir compartiendo y podamos conocernos un poco al ser de tantos lados. Preciosa su palabra, agradecemos este tiempo y que, bueno, Dios obra en nuestras vidas, ¿no? Y podamos seguir el ejemplo de esta mujer, ¿no? Y seguir conociendo a ese Dios que se revela a través de la Biblia, como recién vimos en tantas etapas por las que pasó esta mujer. Bueno, oramos. Señor, te agradecemos tu palabra, tu preciosa palabra, y ahora dejamos este tiempo, Señor, de comunión, de poder charlar, de poder compartir en grupos más pequeños. Te entregamos este tiempo, Señor. Sigue edificándonos, esta vez las unas a las otras, que podamos compartir y tu palabra siga corriendo entre nosotras. En el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo. Amén.